Hola a todos, mi nombre es Komal Datlani, soy bioquímica y la CEO y cofundadora de Lab4U, en donde estamos democratizando la ciencia y transformando los celulares, los smartphones y las tablets en instrumentos de laboratorio para que todos puedan aprender ciencia de una forma entretenida. Estoy todos los jueves conversando con grandes emprendedores y este jueves estoy con un emprendedor que admiro muchísimo. Llevo años siguiendo su trayectoria, su historia, la historia de GameLab, ¿no? Y para mí es un honor conversar contigo hoy día, Felipe. Felipe es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y es profesor actualmente en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor también visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad San Andrés y un montón de otras consultorías que hace, un genio de verdad. Y hoy, Felipe, tú diriges GameLab Education, ¿no? Eres el CEO y cofundador de GameLab Education, que tiene un montón de premios, que nos podremos llevar años hablando de todos los premios que tiene GameLab Education. Pero, Felipe, cuéntanos más detalles, cuéntanos qué hace la GameLab. A ver, bueno, claro, soy bastante inquieto de mente, como tú, y un poco lo que soluciona el GameLab es algo súper simple. Nosotros, yo haciendo clases en la universidad, nos dimos cuenta de que los alumnos se aburren, de que es muy difícil mantener el interés y el enganche con los alumnos y que a la vez tengan aprendizaje efectivo. Y en base a eso nosotros lo que hacemos es que generamos de simuladores y videojuegos para enseñar management, y que esto que partió como una innovación docente terminó transformándose en una empresa que tiene venta en 44 países. ¡Wow! Y que tengo, ahora con el asunto del COVID, estoy inundado de llamadas de profesores, ¡wow!, de gente interesada en usar estos simuladores, porque al final lo que tornamos o logramos es que para los estudiantes de management y también para las empresas, cuando capacitan a sus colaboradores, tengan un espacio de que ya no solamente una clase, un lecture, una clase tradicional, sino que es una clase en la cual pueden meter las manos, tomar decisiones y ver el efecto de su decisión, ¿ya? Wow. Tenemos, quizás lo interesante, hago siempre la misma analogía. Imagínate un curso de cocina con Power. No. Sería absurdo, ¿no? Fatal. Es absurdo que una escuela de cocina no tenga cocinas, fuegos, cuchillos, tablas de cortar, y un poco de eso es lo que pasa hoy día en las escuelas de negocio y en las capacitaciones de negocio. Claro. En que la gente no tiene un espacio para tomar una decisión en base a su intuición y confrontarla con los conocimientos. Y eso es lo que nosotros logramos, y por eso el aprendizaje es tan significativo, tan entretenido y muy importante, capturamos la atención de las personas. Y tengo entendido, o sea, me hablas que están en todos estos países, pero tengo entendido también que uno de tus clientes es como NYU, Northwestern, INSEE Ed, que son buenas universidades, ¿no? O sea, tenemos muchas universidades, muchas escuelas de negocio en el mundo, desde NYU, INSEAD en Francia, que es la número 1 de Europa, Georgia Tech, que es la número 1 en ingeniería industrial, y también tenemos college chiquititos. O sea, mañana sábado tengo una llamada con una persona de St. Mary College en California. O sea, college chiquititos que también necesitan, o sea, la necesidad es muy homogénea. O sea, independiente si estudias en la École de Cuisine mejor francesa o en el qué sé yo, en un college chiquitito que te enseña cocina, es lo mismo. Todos necesitan cuchillos y tablas de cortar, ¿correcto? Todos necesitan fuegos para poder practicar. Claro. Y un poco esa es la demanda que tenemos. Pero eso es más que nada el foco que tuvimos con las escuelas de negocio. Tenemos también clientes en India, clientes en Europa, en Estados Unidos, en fin, en todos lados. Pero también sucedió que tenemos empresas. Claro. Booking.com utiliza nuestros simuladores para poder enseñar revenue management dentro de su... ¿Y empresas en Chile? También, bueno, de hecho el año pasado nosotros partimos con una línea que se llama GameLab Corporate. ¿Ya? Empezamos a testearla porque nos pasaba que habían empresas que nos decían, me interesa lo que ustedes hacen, pero no quiero aprender a usar un software, sino que lo que quiero es la experiencia completa. Ok, entonces dijimos, bueno, juntemos el software o el simulador que vayan a ocupar, junto con algunos otros videojuegos, junto con un relator experto. Nosotros diseñamos la experiencia con el apoyo de este relator experto y finalmente entregamos esta experiencia gamificada de aprendizaje. Perfecto. Felipe, para nuestra audiencia, explícanos cómo funciona este software. Un ejemplo, una empresa chilena, por ejemplo, ¿qué aprenden? ¿Cómo se utiliza esta plataforma que han diseñado ustedes?
bueno que me aterricís, porque realmente me puse a leer. Nos puede pasar porque nos encanta lo que hacemos, ¿no? Como emprendedores. Exacto. Entonces el punto es, pues tuve una AgroSuper, ¿Ya? también con la inmobiliaria Siena y también con Entel, o sea, como empresas grandes. Hicimos talleres de distintas cosas, pero uno de ellos que te quiero contar, uno de negociación estratégica. O sea, era un curso, una simulación. Era un taller de 4 horas. En ¿Ya? que juntamos esos ejecutivos, 25 ejecutivos, típicamente mandos medios. ¿Ya? Personas que están en el management, que no son en el nivel operativo. Perfecto. Y tampoco en la alta gerencia o los directores, sino que justo entre medio que es la gente que tienes que capacitar y que tiene brechas de aprendizaje, ¿correcto? Sí. Ya bien sea heredadas o porque no estuvieron en escuelas de management, ¿correcto? Perfecto. Entonces, juntamos a nuestro relator experto en negociación, Francisco Moreira, de Negociar, y con él elaboramos, y con nuestro simulador, el Negotiation Game, que es un juego que lo que hace es poner a personas en una negociación en distintas mesas en paralelo. Ya. Ese es un juego que ustedes diseñaron en GameLab. Es uno de los juegos que tenemos. O sea, nosotros tenemos un portfolio de más de 6 juegos hoy día. Oh, wow, ok. ¿Correcto? Este es uno de ellos, que sirve para enseñar negociación. El punto es que entre lo que hacíamos aquí en estas 4 horas que fue el taller, con un break obviamente, hacíamos teoría práctica, y la práctica era tomar decisiones en el juego, ¿correcto? Perfecto. Entonces ellos podían verse negociando y en realidad si eran negociadores más competitivos o si eran negociadores más complementarios o de estos que colaborativos. Entonces es la práctica lo que vale acá. Exacto, es una mezcla de práctica con teoría. Perfecto. Entonces podíamos cruzar sus decisiones en la práctica con sus decisiones teóricas, con lo que ellos también decían en los quizzes que les hacíamos, y ellos mismos al final se iban dando cuenta de cómo aplicar los conceptos, de cómo fallaban o lo que habían hecho de intuición, si estaba bien o mal. Perfecto. O digamos, por el concepto detrás. Hicimos talleres de eso y también hemos hecho otros. El punto lo interesante es que el COVID lo que te dice, bueno, pero no podemos juntarnos, no podemos hacerlo presencialmente. Claro. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema ahora? Y lo interesante es que hoy día con las universidades en el mundo, nosotros estamos acompañando, entramos a la clase de un profesor, al aula virtual que puede tener en Zoom o donde sea, y nosotros ayudamos a este profesor a echar adelante su clase, ¿correcto? Usando nuestro simulador. ¿Ya? O sea, es la misma clase de management de una escuela de negocios. Suponte una Católica, una Chile o un NYU o INSEAD. Es una clase de management de negocio que tú a través de tus simuladores le estás dando a los estudiantes una experiencia de aprendizaje más dinámica, más entretenida. Exacto, más dinámica, más interactiva, más efectiva, ¿correcto? Porque se dan cuenta de los errores que cometieron. O claro, de los claro. Que cometieron, ¿correcto? Claro. Oye, y en esa... que con la universidad nosotros lo que hacemos es que apoyamos al profesor, pero el profesor es el que decide hacer la clase. ¿Qué es lo que hacemos con las empresas? Nosotros traemos al profesor, que es el relator, y le entregamos todo ese paquete a la universidad, o sea, a la empresa. Entonces, lo que antes hacíamos de manera presencial con la empresa el año pasado, que nos fue bastante bien, ahora lo podemos hacer de manera virtual. Entonces, lo importante es que no dejemos de capacitar, sino que aprovechemos que las personas están en sus casas para que puedan conectarse con sus colaboradores, pero para poder aprender en un modo lúdico. O sea, imagínate, si es fome estar encerrado en un salón con un tipo que me habla, es 1000 veces más fome estar encerrado en mi casa escuchando a alguien que solamente me habla. Claro, claro, pero claro. Si yo tengo que interactuar, voy a jugar, es muy distinto. Y eso es lo que nosotros logramos. El punto es que lo que nosotros enseñamos a través de los simuladores son conceptos que les sirven para su vida diaria, para trabajar mejor, para negociar mejor, para pensar estratégicamente, para poner mejor los precios, para gestionar mejor una fábrica, mejor un centro de distribución. ¿Tienes algunos ejemplos de estos simuladores? Me contaste el de negociación, ¿algún otro? Claro, tenemos de negociación, tenemos de pricing, para fijar precios, tenemos de gestión estratégica, implementación de estrategia, balance score game, tenemos de warehousing, de manejo logístico, wow, de distribución. Tenemos de gestión de operaciones, ¿correcto? Gestión productiva, inventario, todo ese tipo de cosas. Y tenemos también de innovación y intraemprendimiento. Y quizás algo que es súper importante hoy día se habla mucho de la agilidad y la necesidad del trabajo remoto. Sí. Para nuestras empresas y para nosotros es natural trabajar así. Para claro, mí no hay ninguna diferencia trabajar por Zoom. Estoy acostumbrado, tengo Slack. Somos ágiles, somos flexibles. Pero las empresas grandes no tienen eso. Y lo que tienen los juegos es que te someten, un poco el tipo de capacitación que nosotros tenemos, te somete a tener que ser ágil, a tener que cambiar de contexto rápidamente, a usar la tecnología, a tomar decisiones basadas en datos, a colaborar,
¿correcto? Claro. Cosas que en general no necesariamente las organizaciones grandes están acostumbradas. Pero esto ayuda como a meter ese mindset o esa forma de pensar en las empresas. Claro, o sea, Felipe, tú estás desarrollando habilidades en las escuelas de negocio, en las escuelas de management y en las empresas. O sea, en vez de tener una capacitación, esas típicas capacitaciones que uno tiene que ir obligado y no sé qué, y que se gastan en dinero en el hotel y no sé qué, hoy día tú lo estás mejorando, operacionalizando y llevando a este mundo virtual de aprendizaje. Exacto, mira, me he conversado mucho con gerentes de recursos humanos de empresas grandes. ¿Ya? Y varios de esos me decían, antes de que sucediera el COVID sí. y antes de que sucediera incluso el estallido social, la necesidad de mover sus capacitaciones a un formato más online. Porque me decían, mira, el 80% del dinero, en algunos casos, se va en hoteles, en traslados, wow. elementos que no van a la vena del aprendizaje del colaborador, ¿correcto? Entonces, cuando aprovechamos la tecnología como la estamos aprovechando nosotros, que estamos en esta conversación y cómo nos van a estar escuchando. Exacto, que no estamos teniendo un distanciamiento social, estamos teniendo un distanciamiento físico, entonces es aprender a distancia, ¿correcto? Lo que no implica que esté alejado. O sea, si yo tengo que, quizás si entendemos de aprender en línea, es estar conectado a un MOOC y que yo aprendo solo, pero que no tengo contacto con otros, claro que es alienante. Claro. Pero cuando yo aprendo en una sala de clases virtual, con un relator o un profesor o un instructor y con mis compañeros, en lo cual yo puedo interactuar con ellos porque me someten a espacio de interacción, ¿correcto? Claro, claro. Cambia. Tuvimos un caso y te quiero poner tres ejemplos. El primero. Me encanta tu ejemplo, bien. Estuve con un profesor se llama David Dreyfus de Rutgers University, una universidad de New Jersey, y yo lo acompañé en sacar adelante su clase. Yo la primera vez que usaba uno de nuestros simuladores y conducí el juego, él jugaba, sus alumnos también, los juntamos a todos en rooms, en Zoom, en piezas, entonces ellos eran subequipos, ¿correcto? Y el resultado fue buenísimo, ¿correcto? Él ahora va a seguir usando esto. Wow. Después me tocó con Antonio Kovacevic, profesor de estrategia en el MBA de la Universidad Católica, y él ocupó también otros simuladores, y para él, claro, someterse a la clase online era un cambio grande, ¿correcto? Claro, pero claro. no solo los simuladores le ayudó a poder hacer la clase más dinámica y también a que lo que se llama el debriefing o el análisis posterior al juego es muy provechoso porque es en base a la experiencia que yo tuve, independiente que estoy en mi casa y tú en la tuya. Claro, yo tuve claro. Una experiencia que tomé decisiones y le comento al profesor, le comento a mis compañeros y ellos me dicen, me cuentan su experiencia y a partir de eso aprendimos. Es básicamente cómo me quedó el plato. Mira, estamos cocinando y a mí me quedó más quemado, a ti te quedó más crudo, bueno, que tenés que regular los fuegos. Es lo mismo, ¿correcto? Y estamos tomando ventaja de eso, estamos tomando ventaja de que la gran mayoría de las personas tienen un computador, sí. La gran mayoría de las personas tienen conexión a internet y que tenemos los simuladores y un poco el aula virtual en la nube. Entonces estamos aprovechando la tecnología en beneficio de aprender de manera más efectiva, más entretenida y más barata, costo efectiva. No, me encantan esos 3 puntos que acabas de mencionar, Felipe, y hay uno que a mí personalmente me interesa mucho, que es el del aprendizaje, el resultado de aprendizaje que tienen los estudiantes a través de un software, ya sea como Lab4U o como GameLab. ¿Me puedes contar un poquito alguna experiencia que hayas tenido o cuéntame un poco cómo es el aprendizaje de los estudiantes o de los trabajadores que utilizan tus simuladores? Perfecto, mira, te voy a contar dos pequeños estudios que hicimos. Uno de valoración, ¿ya? De engagement, de qué tan atractivo, y el otro tiene que ver con aprendizaje per se, con recordación. En perfecto. De percepción, de cuánto me gustó, nosotros lo hicimos el año pasado con un curso con 2 secciones de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Medimos un poco, ellos jugaron con otros simuladores y después medimos. Hicimos una encuesta y medimos los resultados. El 98% de los estudiantes, eran más de 150, recomendaron que había que usar simuladores en su simulación. El 98%. Algunos dijeron que esto es una diferencia abismal entre ver fórmulas y pizarrón, ¿ya? Y el otro caso que tiene que ver con recordación, nosotros medimos la recordación en cada una de nuestras capacitaciones, ¿ya? Con empresas. Entonces primero le hacemos un quiz antes de partir, ¿cierto? Y el nivel más o menos promedio de conceptos correctos era alrededor del 40%,
¿correcto? Y nosotros después de 30 días volvemos a medir las mismas habilidades, obviamente cambiamos las preguntas, lógico, y lo más importante, después de haber vivido el taller, de haber jugado, el relator, todo ese paquete, y medimos 30 días después. Lo interesante es que sin haberles pasado ni un material de apoyo, nada en 30 días, ellos respondían y tenían un 80% de recordación. O sea, duplicaban la recordación después de 30 días sin haber... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Quedó metido en el cerebro y no es fácil de borrar. Claro, está claro. relacionado con una vivencia, con una experiencia. Después, imagínate, Comal, el COVID. A nosotros nosotros podemos leer qué es lo que, o sea, nuestros hijos van a leer quizás lo que era vivir una peste, ¿correcto? Y cómo la sociedad cambiaba y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Pero es muy distinto haberlo vivido. La experiencia de haber vivido esto, ya sabemos lo que significa social distancing, sabemos lo que significa cuarentena, sabemos que la economía se va para abajo y hay que cuidar los sueldos, sabemos un montón de cosas porque lo estamos viviendo. Es lo mismo. Entonces hay un dicho muy claro, hay un refrán de Confucio que dice: escucha y lo olvidarás, míralo y lo recordarás, vívelo y no se te olvidará. Totalmente. Y aprenderás. Totalmente, entonces, totalmente. Me encanta esa cita de Confucio y es mucho del learn by doing, ¿no? Aprender haciendo y cómo podemos tener aprendizajes perdurables, ¿no? Que no se te olvide esa fórmula que aprendiste en el colegio, sino que sea un aprendizaje significativo, ¿no? Pero nosotros para llevar a cabo nuestro emprendimiento hemos tenido algunos desafíos, ¿no? Nuestros altos y bajos como emprendedores y nos ha ido mejor en el extranjero. Si veo los números de inversión en Venture Capital, según LAVCA, que es el Latin American Venture Capital Association, que dice que la inversión en Venture Capital o empresas de tecnología o VC, el 2018 fue de 1.9 billones que fueron invertidos en LATAM. Y la primera mitad del año 2019 fueron 2.6 billones, lo que lideró SoftBank la inversión en Rappi. Se estima que al final de año fueron 4 billones de dólares invertidos en emprendimiento, en innovación, etc. Y si tú comparas eso, Latinoamérica por completo, que lidera Brasil y México, con lo que se invierte en Estados Unidos en Venture Capital, que estamos hablando estoy viendo ahí, 136 billones de dólares que se invierten al año. O sea, claramente estamos hablando de proporciones distintas, órdenes distintas. Pero aquí quiero saber un poco tu visión. Tú has levantado capital público, privado. Cuéntame tu visión del levantamiento de capital para una empresa de tecnología en Chile. ¿Estamos preparados o no estamos preparados para esta transformación digital? Mira, tu pregunta es grande, ¿no? Así que déjame tomar la Sí. Lo primero es que efectivamente nosotros estamos metidos en una industria que ahora de golpe y porrazo se tuvo que transformar digitalmente. Hemos obtenido inversión, pero tampoco la cantidad que necesitáramos para poder crecer y comernos una industria o un sector que se va a digitalizar muy rápido y que todavía hay muy pocos players. O sea, tú no compites con muchos en el mundo, ¿correcto? Que están haciendo algo similar a ti. A nosotros nos pasa algo similar. Y tenemos la ventaja de estar en Chile, que tenemos muy buena ingeniería, muy buenas telecomunicaciones, muy buenos horarios porque estamos conectados con California y con la costa este. O sea, tenemos una serie de ventajas y un costo muy costo efectivo. O sea, podemos tener muy buena gente, muy calidad de ingenieros a un costo mucho mejor que el de Estados Unidos. Dicho eso, no hemos tenido que apoyar en visionarios. En la Universidad Alfredo Áñez, que ahora se habla bastante del modelo educativo que tiene, bueno, fueron los primeros que creo nosotros como clientes, en Guayido, en fin, clientes visionarios, inversionistas visionarios, los que nosotros invertimos, nuestros inversionistas ángeles, totalmente visionarios, los fundadores del portal inmobiliario, Roberto Méndez, creyeron en nosotros, en esta volada, decía acá hay algo, y hay algo que se va a transformar en este sector, ¿correcto? Entonces, yo creo que hoy día lo que quedó de cajón es que esta industria nunca va a volver a ser igual, ¿correcto? La educación nunca va a volver a ser igual. Vamos a ver quiénes lo cambian, totalmente. Cómo cambia, pero esto sucede ahora. Y siempre la discusión que teníamos era, ¿esto va a suceder ahora o en 10 años más? ¿Correcto? Y podría suceder en 10 años más. Gracias al COVID, bien o mal, esto va a suceder ahora. Está sucediendo ahora y nosotros somos proveedores o solucionadores de un problema que están teniendo los profesores universitarios en este momento en management, ¿cómo se llama? En educación. Por lo tanto, antes éramos solamente considerados un lujo, ¿correcto? Ahora somos
una solución a una necesidad. Me encanta tu visión, Felipe, me encanta lo que hace Game Lab Education. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento en esta jornada hoy día en Mundo Socio. Espero que sigamos conectando. Vamos a dejar algunos links acá para que puedan saber más de Game Lab Education y de Felipe. Muchísimas gracias por esta bella y entretenida jornada y conversación de emprendimiento, innovación, ciencia, educación. Vamos que se puede, que Chile puede salir adelante con emprendimientos como Game Lab Education y mucho más. Gracias, Felipe, un abrazo virtual y nos vemos para la próxima. Muchas gracias a ti y visiten gamelabeducation.com y vean la página corta. Totalmente. Gracias, Felipe. Un abrazo. Chao, chao.